días, amigos. Hoy martes 2 de julio de este año 2019. El caso de Odebrecht y de los nuevos implicados en razón de documentación que ha salido a relucir relacionados con pagos para obtener concursos, facilidades relacionadas con la Central Punta Catalina, ha puesto de manifiesto que personalidades importantes del área económico-financiera del Estado, un asesor del calibre de Andy Daguarre, presente en las instituciones básicas del Estado como asesor, un funcionario como el señor Guzmán Ibarra, encargado de los asuntos gubernamentales en el principal banco del país, que es el Banco del Estado, subadministrador. Y este señor, que hay que prestarle mucha atención a la aparición de este señor, porque este tercero es nada más y nada menos que el presidente del Consejo de la Bolsa de Valores de Santo Domingo, asesor y consultor financiero externo de la vicepresidencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, José Gregorio Salcedo Llibre. Aquí estamos hablando de personas muy bien ubicadas en el tren oficial, que ponen en entredicho asuntos de manipulación ya de importantes decisiones financieras relacionadas con todo el Estado y con políticas públicas básicas. Andy es asesor de las principales instituciones financieras del país y en particular de las recaudadoras más importantes, la Dirección General de Impuestos Internos. Y cuando usted repara en eso, se da cuenta que se está minando la autoridad de instituciones que la ley y lo que es la historia económico-financiera de los países que viven en democracia y que juegan con economías abiertas, como es el caso nuestro y como todas las capitalistas. Pero que forman, para que esas economías operen con transparencia, con credibilidad, con aceptación pública, necesitan que puestos importantes de esas instituciones estén manejadas por personas que sean fiables. Y cuando usted oye hablar del presidente del Consejo de la Bolsa de Valores de Santo Domingo y de asesor del ente eléctrico del Estado, consultor, dígame, estamos hablando de cosas realmente pesadas. La mención de Andy fue un terremoto, un verdadero terremoto. Usted le puede a eso sugerir lo que usted quiera. Andy es un consultor, un hombre muy capaz, probablemente uno de los hombres mejor informados del país y con mayor capacidad de asesoría que hay en el país. Pero las asesorías tienen, como toda acción en la vida, tiene un límite. Usted no puede ser asesor del que usted está evaluando desde una posición pública. Eso simplemente no tiene ninguna justificación moral ni ética. Eso es fuera de toda consideración. Y este señor no puede ser presidente del Consejo de la Bolsa de Valores de Santo Domingo si está involucrado en coimas, en sobornos. No, pero de ninguna manera. Y bien hizo Guzmán Ibarra con separarse él mismo por propia iniciativa y decir que afronta el reto de sus actos, que significan sus actos,
porque tiene que librar a la institución del Estado, al Banco de Reserva, que es tan sólida, que es tan importante, que es decisoria en nuestro país. ¿Quiere esto decir que las instituciones no pueden ser penetradas por este tipo de intereses? Sí, hombre, son masivas. En esas instituciones, el Banco del Estado, por ejemplo, hay miles de trabajadores y técnicos, como lo hay también en todo el ente eléctrico del Estado, pero el asunto está que estos señores estaban en posiciones clave y el propio Andy es cabeza de zonas importantes, como el Ministerio de Hacienda, estamos hablando de cabeza de asesoría, la Dirección General de Impuestos Internos. Con todo, hemos tenido la suerte, la dicha, de que ese proyecto gigantesco, importantísimo, trascendente, estratégico, que se llama la erección y puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica Punta Catalina, se realizó, se ejecutó, se completó. Y nosotros sustentamos aquí y estamos con eso y hemos consultado a muchos técnicos, amigos, para ver si estamos en lo cierto, porque un simple examen de esa obra, nosotros la hemos visitado en los distintos procesos de ejecución, conocemos los documentos básicos que conformaron ese proyecto hasta hoy. Esa obra cuesta mucho más que lo que se pagó por ella. Para los que quieren quitarse el sueño, esa obra cuesta mucho más que lo que se pagó por ella. Se justifica que haya en el trayecto de ejecución prácticas como el pago deshonrosos a personas que trasegaron allí opiniones para favorecer a ejecutores de esa obra. No, de ninguna manera. Eso no tiene nada que ver. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que sí sabemos nosotros es que esa obra está hecha, de que está pronto a entrar en operación y que le va a ser de una importancia vital al Estado para garantizar un servicio público de la envergadura de la electricidad, no solamente en forma fiable, sino también a precios razonables. Usted me dirá que el camino fue muy tortuoso para llegar ahí y que se quedaron honras en el camino. Bueno, es otra cosa. Pero llegamos a la conclusión de esa portentosa obra, que no debe sufrir los efectos de estos manejos. Miren, se habla mucho en estos días acerca, incluso se insiste en que la apertura del PLD le está pasando facturas y que lo está llevando a posiciones de posibles estallidos o confrontaciones insolubles. Y yo le voy a decir una cosa. Lo que significa abrirse de la manera como lo ha hecho el PLD para recibir 7,000 aspirantes a miles de posiciones públicas, miles que se van a estar ofertando en las elecciones venideras de febrero, a las que se le agregarán, lógicamente, las de mayo, que son para elegir las candidaturas principales de la dirección de la nación, que en este caso presidencia y vicepresidencia, senadores y diputados. Eso es una prueba
extraordinaria para ese partido que pocas instituciones en la historia del país han afrontado. Esos señores que usted ve ahí de esa comisión electoral, que por cierto representan cada una de las tendencias del PLD, pero también de las dos grandes tendencias del PLD, pero también a personas con historial de trabajo y de organización en procesos de este tipo que superan las 3 décadas. 3 décadas. Esos señores pueden, al cabo de la conclusión de este proceso de selección de candidatos y de ameritación de candidatos, darle al país una lección de extraordinaria significación. El PLD sale librado de un proceso así y debe salir librado por la experiencia que tiene, por la disciplina mínima garantizada que tiene para cumplir con estos propósitos, y simplemente se afinca como la principal fuerza nacional política del presente siglo. Así que yo, como ustedes saben, de la cantidad impresionante de puestos públicos que se van a debatir, ya el PLD reservó 800. Eso es alrededor de un 17% del total de lo que se van a elegir. Eso porque considera que tiene que hacer compromisos con aliados y reservarles esas posiciones. Pero esta decisión del PLD de someterse a ese escrutinio público, de abrir sus filas para que aspiren. Dice uno de los periódicos nacionales que unos 900 de los candidatos que ya se inscribieron, de los 7.000 que se mencionan, son jóvenes que no habían estado nunca en una boleta del PLD para presentar al país. Si eso no es un ejercicio democrático de envergadura e histórico, yo quisiera saber cuál es. Es más, en vez de estar augurando que esta consulta puede ser la que termine con la vida y autoridad del PLD, lo que debiera estar el país celebrando que organizaciones políticas que procuran la dirección del Estado se inmiscuyan en un ejercicio de democracia como este. Todo lo contrario, deberíamos estarlo motivando a los señores del PLD para que esto salga bien, para que sea un ejercicio democrático honorable y emblemático para la nación dominicana. No podemos ver en cada acto público, en cada acción pública que acometamos, instituciones y personas, el inicio del fin de esa institución o persona. Dios, pero ¿y entonces? ¿Y el futuro? ¿Cómo lo vamos a labrar? ¿Y cómo vamos a avanzar si no acometemos acciones grandes, transformadoras, que modernicen al país, que lo hagan fiable ante toda la comunidad internacional en una economía ya y un ambiente de todo tipo, institucional, cultural, globalizado? Yo creo que no, yo creo que debiéramos estar celebrando eso, aplaudiendo que el PLD haya decidido involucrarse en una acción de este tipo. Y a esos señores darle todo el crédito por haber aceptado esa responsabilidad, a esos señores de la Comisión Electoral del PLD. Y a la dirección del PLD decirle que auguramos los mayores éxitos también. ¿No es así, don Mozart? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va?
país necesita reconocer hasta cuando avanza, porque si no vamos a quedar atrapados en una zona lúgubre, oscura, sin futuro, y así la cosa. A propósito de eso, que quería reservar el tema, porque quería venir junto contigo en el tema de la convocación de la convocatoria de hoy del Consejo Nacional de Salarios. Interesante, porque se supone que... Ese es el tema, ¿eh? Ese es el tema. Ese tiene que ser el tema. Sí. Porque se supone que las dos partes deben ir con posiciones ya concretas, Sí. Propuestas definitivas de aproximación para llegar a una definición. Advierte el ministro de Trabajo que con una sola de las partes, son tres las involucradas, pero que, incluyendo al Estado, pero que poniéndose de acuerdo con una de las dos que están confrontadas, ya se puede producir una resolución. Ese es un buen señalamiento. Él lo dijo ayer. Sí. Pero que él prefiere el consenso. Claro que sí, todos preferimos el consenso. Eso sería lo ideal. ¿Cuántas cosas no desearíamos nosotros que lamentablemente no se dan? Entonces dicen, adelantan los subvoceros que No se todavía dan. no oficiales que no es de ambas fácil. instituciones. Unos dicen que los sindicatos que van a la reunión, o sea, el sector laboral, plantea un 25% de incremento salarial, y que el sector empleador dice que incluso el porcentaje que ellos están dispuestos a reconocer, a aplicar, estaría condicionado a una previa reclasificación de las empresas. Bueno, mira, Por Pedrito, eso yo creo que hay que esperar que se oficialice la reunión de hoy. No podemos adelantarlo a los acontecimientos. Mira, Pedrito, buenos días a todos. Óyeme, qué calor, Pedro. Tú sabes que ayer vi una nota anoche de temperatura récord. 39 en la tierra de aquel señor, en Río San Juan. Ay, Dios. 39 puntos y algo. No Sí. diga eso. 39 grados en La Río suerte San que Juan. está pegado a la Y playa es. 38 y algo Yo creo que usted- en la tierra de Fernando Villalona, en Loma de Cabrera. Ah, eso es para allá. Este es el lado Óyeme, frontera. óyeme. Para el lado de la frontera. Pero Esas Río son San Juan. temperaturas febriles. Pero el Fiebre. Río San Juan está en la costa norte, incluso con una localización tan especial. Porque Río Sí, San pero Juan tiene se deposita en la costa. Pero tiene un detallito, Pedro. Y entonces es suavemente ¿Tú te has alumbrado. fijado? ¿Tú te Y has fijado? se ¿Tú sabes supone el que Río las San Juan brisas. adolece de problemas de arborización? Ah, un poco, sí. Fíjense en eso. Porque es muy Arborización. ganadera. Y entonces, Echaron abajo pero encima de eso, Pedro, está el bien, bosque para está dar paso cerca de la costa. De la costa, eso es lo que digo. Pero esa costa, cuando despacha esos vapores Eso es calientes, con esa sal, Ahí es que te... Ahí es que eso te... es el señor aquel, el de las tinieblas. Eso es así. Pero vos... Tú debes mantenerte a buen resguardo ahí en la costa Pues, este. Porque en la Porque costa... que cuando viene, fíjate cómo que pone el acero. Pues yo no sé qué cosa pasa, por qué causa, Mozart. En Juan Dolio la brisa de mar es siempre fresca, toda hora y siempre. Ajá. Pero una cosa rarísima. No me digas eso, Pedro. Pero el sol Vertical. es vertical Sí. y O sea que tú lo y sientes, platinado tú siempre lo sientes aquí en el centro. en la Cepelcoco. En la Cepelcaco. Pero ahí, si tú te Mira, mueves Pedro. en la casa, encuentras la corriente de aire. Ahora, sí, pero aclara, miren, aclara una cosa, pónganle cuidado a eso, ¿eh? sí, pero para los amigos Pónganle cuidado. televidentes. Y dicen que todo julio va a ser así. Hoy sube otra vez la temperatura. Aclaremos la cosa. Aquí en este estudio y en el canal, sorprendentemente la temperatura es muy buena. Hicieron un esfuerzo enorme por mejorar los sistemas. Pero con la en todo el canal. Así que nosotros no estamos pasando ese trabajo. No, nosotros estamos felices aquí. Felices. Así es, eso es así. Mira, Pedro, a mí no me gusta hablar mucho de eso. Ustedes saben que yo soy un hombre de viejos temores. Yo le tengo miedo a ese sector, a la droga.
Pero ¿quién no le tiene? Pero a que me permiten esos marchantes, Pero ¿quién no le tiene como miedo diría a el eso? teenager allá en el barrio, en el Claré, que me excusen esos marchantes de los carteles y toda esa cosa terrible. Dios me libre. Chacho. Pero le están dando en la madre. Pedro, el trabajo que están haciendo las autoridades de la Dirección Nacional del Control de Drogas y Ojalá. el Ministerio Público con la Procuraduría a la cabeza, está dando, con la colaboración de organismos internacionales también que colaboran, como la DEA. Pedro, le están dando en la madre. Pero tú sabes un detalle, es breve, porque usted sabe que yo no me gusta ese tema, pero tengo que referirlo. En estos días, en el este, un verdadero vejigazo. Atrapados venezolanos y dominicanos con armas y con mucha droga. Adiós, más de 400 kilos. Cogió toda una red atrapada por las autoridades, Más de 400 sometida kilos. a la justicia. Entonces se le lanzaron en el Ceibo con informaciones parece muy buenas y capturaron 400 de paquetes de cocaína y armas que van desde 45 atrás acá 47 la Pero ven acá, pero un ejército. que tú sabes cosas esas acá son de rusa. Yo no sé de mucho de eso de armas, pero escuchaba cuando estábamos en Liquiel Son de asalto. de asalto. Mira el tipo de armas, Son armas de Pedro. asalto. Pedro, mira el tipo de armas. No, de guerra, de guerra. Armas de guerra. Eso no es de O que sea, juego de gente, muchachos, ¿no? y mira los paquetes de, Y las de droga. municiones. Y las municiones. No, es gente bien fondeada. Bien fondeada. Pero entonces hay que felicitar a las autoridades de la Dirección de Drogas, del Ministerio Público, con la Procuraduría y todos los organismos de inteligencia que han estado trabajando, aduanas, todos, en procura de enfrentar ese flagelo del tráfico de droga que tiene muchísimas secuelas, entre las cuales está el microtráfico, que parte de ustedes ven de toda esa locura, jovencitos que hacen 20,000 diabluras, rompen con todo, se debe precisamente a eso, Pedro. Eso es parte del flagelo del microtráfico en el país. Pero punto, ya terminé ahí, no sigo más. Ya lo otro. Lo mejor que hace. Sí, ya, me quedo ahí. Mira un asunto, Pedrito. Ayer hubo una situación importante que nosotros debimos. Lo que pasa es que la agenda es bastante amplia, pero tiene que ver con los organismos internacionales. Por un lado, está la FAO, donde nosotros por primera vez hubo una incorporación ya directa, presidida, que la República Dominicana, un programa importante de la alimentación por la República Dominicana por primera vez, Sí. que tiene que ver con La incorporación al Consejo Director de la FAO. de la FAO. Por primera vez la República Dominicana. Eso no es otra cosa que un reconocimiento más a todo este proceso de avance que estamos teniendo como país en materia de mejorar sustancialmente la producción agropecuaria, la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, dando demostraciones con iniciativas oficiales dirigidas precisamente a mantener y robustecer el programa de alimentos en el país, combatiendo la desnutrición, como al efecto ese mismo organismo, junto con UNICEF, han reconocido a la República Dominicana en sus avances en esa materia. Y para nosotros es motivo de regocijo y tiene que ser reconocido por todos esta incorporación de la República Dominicana por primera vez a ese consejo tan importante. Y desde ahí, desde el seno mismo de ese organismo, salen iniciativas importantes, experiencias que podemos asimilar, discusiones de políticas globales en esa materia, muy importante. Y la presencia, cómo no, la presencia activa y orgánica de la República Dominicana en un organismo de esa naturaleza. Y siguiendo con las Naciones Unidas,
Entonces tenemos el trabajo también, hay que reconocerle a las autoridades del gobierno. El Ministerio de Turismo con el programa ambiental de Naciones Unidas para darle sostenibilidad al proceso de desarrollo de la industria turística de la República Dominicana. Un proyecto presentado. Un proyecto presentado con todas las de la ley que dice Naciones Unidas que la aplicación de ese proyecto garantiza la sostenibilidad. No, que puede ser un modelo y un modelo a seguir. Sí. Es verdad. No dejemos que, ojalá que esa cosa que la parafernalia y la tontería y toda esta mojigatería política nos desvincule de los pasos tan importantes que estamos dando como nación y que nos envuelve a todos, a mansos y cimarrones, a opositores y oficialistas, a danilistas y leonelistas, a todos, porque son pasos de avance del país. Así es. Y la apuesta debe ser al país. Entonces, esas son de las cosas que nosotros debemos resaltar, sin descuidar, porque inmediatamente comienzan a cortarme los ojos los mojigateros, sin descuidar temas como ese de Odebrecht, ¿qué tiene que ver eso con la disputa por candidatura? No, y de candidatura. No, el país tiene que echar adelante. Sí, esa chelcha yo lo voy a dejar para que la traten a otros niveles. Pero yo lo que digo es el país en el que nos debemos enfocar, los esfuerzos que se están haciendo para adelantarnos a situaciones que vienen dándose. Por ejemplo, ahí dio una demostración una vez más las autoridades monetarias, financieras y el propio gobierno de que había que ir tomando medidas frente a la ralentización. Ralentización de la economía. Sí. Y al mismo tiempo que le dábamos o le damos, las autoridades le dan, yo me involucro porque cuando son cosas positivas me tengo que involucrar. Pedrito. Pero claro. De la misma manera que se le dio respuesta a los promotores de vivienda que dijeron, pero y los chiquitos, vamos a ver si podemos seguir construyendo, no solo la vivienda ya hecha, vamos a ver. Al mismo tiempo se amplía la posibilidad de colocar en el corredor financiero nacional con tasas de interés bajas, asequibles, recursos para afrontar todo el proceso de ¿cómo se llama otra vez? Ralentización de la economía. Y fíjense esto, precisamente hoy, uno de los componentes que nos tienen a nosotros, que nos pueden frenar, es el componente, como lo han dicho las autoridades y como lo han planteado aquí nuestros economistas, el componente del entorno internacional. Fíjense cómo la OPEP vuelve ahora a disminuir la producción de petróleo. ¿Hacia dónde ustedes creen que conduce eso? A una alza. Si baja la producción... Bueno, ese es el propósito anunciado. Por eso, si baja la producción de cualquier mercadería... No, es el propósito de la OPEP. Usted puede saber una cosa que lo consiga, otra que no. Pero que lo consiga, exactamente. Sí, pero ese es el propósito. Nosotros hemos tenido de aliado, ¿ustedes saben a quién? Al que no le gusta a mucha gente, a Donald Trump. Sí. Que Donald Trump estaba apuntando, bajen ese petróleo. El petróleo no puede estar caramado por allá, creando situaciones. ¿Entiendes? Y ha sido un aliado en ese sentido. Sí. El presidente Donald Trump. Pero el petróleo, como les digo, que en estos días ha estado con ese vaivén, y por suerte se ha mantenido por debajo de 60 y mucho más del 65 que está planteado en el presupuesto nacional. Ajá. Sin embargo, siempre es una amenaza, y ahora con esa disposición de la OPEP de disminuir más la producción petrolera, por suerte ya nosotros nos adelantamos aquí y le estamos dando un soplo adicional a la economía dominicana. ¿Con qué? Bueno, con esas medidas que se están tomando, incrementando la disponibilidad de la disponibilidad de capitales para poder amortiguar ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso es muy importante. Como es muy importante, yo espero que los amigos, empresarios y trabajadores lo entiendan.
un elemento complementario importante para poner en el bolsillo, en la mano de la gente, en el presupuesto familiar, unos chelitos que le dan dinamismo a la economía, es el tema salarial. Entonces hoy se fue convocado el Comité Nacional de Salario y veo un elemento novedoso, Pedro. Ajá. ¿Cuál es el elemento novedoso? Bueno, que dice Pepe Abreu, el gran amigo, trabajador, eficiente, honesto, dirigente sindical, que además de que su propuesta es de 25%, que le bajaron de 30 a 25% el salario mínimo, que es la propuesta de ellos dicen, vamos a aumentar el salario, vamos a llegar al acuerdo y vamos a aumentar el salario ahora, los empresarios. Y 3 semanas después vamos a revisar la reclasificación. O sea, ya le está poniendo fecha. Sí. O sea, hay una disposición de los trabajadores que no dicen, no, nos oponemos a la reclasificación. No, lo que dicen es, vamos a resolver el tema del aumento y en 3 semanas vamos a discutir la reclasificación, pero vamos a llegar a un acuerdo. Eso. Y vamos a darle a los trabajadores parte de lo que les pertenece y no se le ha dado con el aumento en el salario mínimo. Así mismo. Y vamos a darle a la economía la posibilidad también, atención empresarios, llévense de Pepín, de que llegue dinero al público a través de ese salario, que pueda devolvérsele a ustedes a través del la capacidad de compra de bienes y servicios por parte de los trabajadores, que ya en el sector público se hizo. Así que vamos a esperar que hoy tengamos, esta tarde, noche, buenas noticias para el país en materia de aumento de salario y que mañana podamos celebrar eso, que es importante, sin descuidar, por supuesto, la agenda nacional, dentro de la cual está la presentación que tuvo ayer el presidente de la República allá en Panamá. Es muy importante, sí, esas relaciones, estrechar esas relaciones. Sí, claro. Con una economía y una nación clave, importante, como es Panamá. Eso es muy importante. Buenos días, don Murió. Buenos días. Miren, jóvenes, yo me gustaría comentarle a ustedes, pero es dejarnos rápido como una información sobre mesa después de estos asuntos políticos. Miren, hoy se celebra aquí en el país, el julio 12 de cada año, los 30 equipos de grandes ligas, las 30 corporaciones que componen la Major League Baseball anuncian cuáles son los jóvenes que ellos ofrecen bonos para incorporarlos como a sus nóminas de beisbolistas, con pretensiones de que lleguen al equipo mayor. Son jóvenes nacidos entre septiembre del 2002 y 31 de agosto del 2003. A esos jóvenes se les ofrecen bonos que en ocasiones han sido considerables, pero es más, si ustedes quieren tener una idea, en los últimos 10 años, en la República Dominicana, del 2008 al 2018, los 30 clubes destinaron 638 millones de dólares para fichar a 5.198 adolescentes dominicanos, una media de 58 millones de dólares anuales. Esos son dineros que le ingresan inmediatamente a la familia, a los jóvenes y por tanto a sus mentores, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo quería decir que eso hoy se va a producir. Hay un grupo de jóvenes ya calificados que pudieran ser llamados por esas organizaciones, entre los que están Jason Domínguez, Robert Poisson, Byron Lora, Eric Peña, Alberto Faña, Kevin Madé, Adael Amador, Dauri Lorenzo e Ismael Mena. Ojalá que esos muchachos reciban, de verdad, esos proyectos. Muy bien. Aquí estamos, vamos a esperar aquí. El béisbol con un pero dije que hay planes para... Oye, que hay planes para construir un nuevo estadio. No, lo que van a hacer es invertir unos 100 millones de dólares para mejorar el estadio. Pero ¿quién lo va a invertir? El Estado.
Bueno, ¿qué tú quieres, Mozart? Que inviertan también ellos, los muchachos. Pero entiende que eso es una Los empresa. dueños. Bueno, la empresa. El Estado invierte para generar dólares, ¿no es así, Oriol? Sí, pero que inviertan unos chelitos, los dueños, los propietarios. Muy bien. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Yo me he puesto a pensar en los últimos días en dos temas que a mí me parecen fundamental. El tema que alrededor de lo que estamos hablando tanto y que ya casi estamos hasta el hastío, en la crisis del PLD, siempre hablamos de la Constitución de la República, que va a ser lacerada, que la Constitución, que no se puede cambiar, que se ha cambiado tantas veces en tantos años, y también del peligro de una dictadura, dicen. Entonces, yo no quiero más allá decir otra cosa que lo siguiente. Miren, yo no veo el peligro de esa manera. Yo no quiero decir que lo advierten no tengan algunos indicios que no tenemos nosotros tres. Nosotros hemos tratado ese tema como un tema político. Lo hemos hablado tantas veces, como un tema político, parte de una agenda del país, de discusión y de salida a cualquier situación de desavenencia política, no solo en el PLD, sino en toda la clase política del país. Ahora, yo lo que quisiera preguntar es, si nosotros no podríamos, parece que ya no va a dar tiempo, si nosotros no podríamos introducir en esa discusión el tema económico. Es decir, si uno no le puede llamar la atención al presidente Danilo Medina, si estuviese en la otra barandilla, decirle, bueno, nosotros estamos en contra de que usted vaya por razones de que la economía no marcha bien, de que este país va mal, más o menos el discurso que tiene la oposición. Yo lo que no sé hasta cuánto, así mismo como ya no el país se le está reclamando al presidente que se defina y el presidente dice que casi. Así mismo el país muestra cansancio por la monotemática discusión alrededor de la Constitución de la República. Que lo hacen gente, algunos de los cuales no tienen ni siquiera la menor idea de lo que están hablando. Entonces, yo no puedo ir a una discusión donde tú no encuentres el círculo, no le encuentras ni punto de inicio ni punto de término, porque es navegando en círculo. Nosotros, este programa, hemos hecho mucho esfuerzo para decirle al país, advertirle al país cuando está la temporada de huracanes, en este caso de huracanes económicos. Sí. Tú le preguntas cualquiera de la economía de América Latina y hay una matriz común: desaceleración. No. Sí. Tú puedes decir todos los presidentes que han ganado elecciones y que el presidente Danilo Medina ha ido... O de crecimiento, franco. No, de crecimiento o de Franco, desaceleración. exacto. Panamá. Aquí hay una nota de Panamá. Tú tienes este periódico. Panamá, el último, ¿verdad? Sí. El pie de foto dice Panamá. El nuevo mandatario Laureano Cortizo habló durante su investidura ayer en el Centro de Convenciones Atlapa de la ciudad de Panamá. El empresario socialdemócrata juró a su cargo como presidente con la economía en franca desaceleración y con el reto de sacar al país de las listas internacionales de lavado de dinero, etcétera, para atraer inversión. Yo no sé si nosotros, lo que yo estoy llamando la atención ahora, no quisiera yo salirme ni de la discusión de lo que creen el liderazgo político, que es lo más importante para el país. Yo lo que digo es que nos estamos descuidando. Yo lo que digo es que hemos dejado solo al Banco Central y a la Junta Monetaria a que procuren que la economía siga en lo que nosotros nos matamos. Sí. Es como decirle, es como en San Carlos, que le dejaba el señor en la alcantadera, perdón la expresión, que no es más que donde están los platos y eso, que se ponía en la salita de 2 piezas, en el traspatio. Ahí están los 100 pesos, resuelve. Los 100 pesos de hoy. Esos 100 pesos se mantuvieron. Desayuno, comida y Esos 100 pesos, desayuno, comida y cena. Con eso Chocolate 100. con pan o arepa, si pudiera hacer una arepa,
una comidita de espagueti que suca a las 12 y otra vez pan con un huevo en la noche. Y cuidado si no tenía que sobrar dinero. Ese presupuesto y esa forma de vida se mantuvo hasta el año 1984, cuando la misma mujer, cambiada de rostro y de familia, fue al colmado y encontró que el Fondo Monetario Internacional el día siguiente de la Semana Santa le dijo: no se va a poder con 100 ahora. Usted se busca de 350 para arriba si usted quiere comer en su casa. Y la señora salió desesperada, y de ahí sobrevino la poblada de 125 muertos con un disparo en la cabeza o en el pecho. Es así. Quiere decir que una situación en la cual la sociedad dominicana mantuvo la sociedad, incluida la clase política, la fuerza productiva. Pedro hablaba de los agricultores con el buche lleno, que tomaban crédito en el banco agrícola y luego decían que había que conjurarle la deuda. Eso se mantuvo hasta que no se pudo más, Pedro. Y vino una explosión el año 1984. Lo que pasó en 1984 fue todo el arrastre de la indiferencia de una situación de orden político que se advirtió en el año 1900, hoy estamos en el 84, bueno, por los 70, cuando comenzó el fracaso de la política aquella que se prolongó hasta el año 90, que fue la del mercado nacional para el producto criollo. Cuando el mercado del mundo estaba en una cosa, nosotros estábamos todavía con la economía cerrada, ¿o no? Y consumiendo lo que producíamos aquí, que como era para un mercado cautivo, era de la calidad que le daba la gana. Y le preguntaban a Ángel Miolán dónde están y al precio que le daba la gana. Los turistas dónde están. Es decir, nosotros no teníamos ninguna idea de hacia dónde íbamos en sentido más estricto de las políticas, de las estrategias de Estado, de las políticas, de las iniciativas de políticas públicas. Sabíamos que había que tomar algunas decisiones, como eran la construcción de presas, como eran la construcción de carreteras troncales, mínimamente para que aparentáramos una sociedad civilizada. Y después nada, éramos la capital de las primacías de América, pero más nada. Después de 1984 sobrevino la crisis, la apertura de la economía en el año 90, la crisis del año 94, y por ahí nos vamos. Y el país dio un cambio, un salto, y todo el mundo: oh, qué bien, estamos en Navidad, mira qué bien, ¿cómo va esto? Bueno, como los ciclos terminan, Pedro, yo no sé, uno a veces se quiere ir a vivir a Afganistán. ¿Tú sabes por qué, Pedro? Porque ahora mismo no hay que ser un doctor, ni yo tengo tampoco que comentar más allá porque no soy la persona indicada. Pero tú te das cuenta por el comportamiento que tiene el Banco Central y las autoridades monetarias, que están tomando medidas relacionadas con pronósticos de ciclones externos a la economía. Y si ustedes quieren, lo que yo estoy planteando, para que no nos vayamos muy lejos, es que el tema solo de la Constitución de la República es amorfo, es difuso. No tiene, para el ciudadano a pie, eso no tiene ningún sentido. El ciudadano de a pie, ¿qué le es más importante? Que Trujillo sea el gobierno, no para nosotros, la clase media y la persona que estamos involucrados en el cotidiano pensamiento político global de un país civilizado. No, el ciudadano lo primero que quiere es ver quizá 2 millones de personas, de los 10 que somos, adultos. Es decir, ¿cómo yo le doy comida a mis hijos? ¿Dónde está la educación de mis hijos? ¿Cómo yo me transporto al trabajo? ¿Cómo yo camino sin que me atraquen? ¿Cómo yo consigo el peso para tomarme una fría también? Compañero. Ese es el mundo que la clase política dominicana de hoy no quiere entender. Entonces, si tú lees la prensa, yo quisiera llamar la atención, a nivel mundial, el tema de nosotros es un tema que, como una bachata que no pegó en los Grammy, en eso, en los discos que están tocando ahora. Bueno, estamos aquí, sí, la Constitución, está bien. Con ella todo, sin ella nada. Está bien. Ahora, ¿alguien ha reflexionado sobre hacia dónde nosotros vamos en el plano económico? ¿Qué va a pasar con
¿Por qué las autoridades monetarias toman esas medidas de previsión para mantener el pronóstico de que la economía dominicana sea la de mayor crecimiento en América Latina? Hemos preguntado cuáles son los riesgos que tiene la economía dominicana en este momento, como decían los marxistas, históricamente determinado. En este momento en que usted dice, ¿cuál es el momento en el mundo de hoy? Entonces usted dice, bueno, se dan por acontecimiento. Un acontecimiento trascendente, el presidente cruzó una línea de bloque en el que divide a las dos Coreas. Eso significa 66 años que un presidente de los Estados Unidos no estaba en un país donde técnicamente se está en guerra todavía en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque es el único país que sí desarrolló bomba atómica. No es que estaba acumulando uranio enriquecido, lo que tiene misiles con ojivas atómicas, y que ese país tiene frontera con China, la segunda economía del mundo, tiene frontera terrestre. Eso te da una idea de lo que puede pasar. Y te está diciendo hoy dice el presidente Donald Trump, Irán está jugando con fuego. Y dice la Casa Blanca, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que Irán siga acumulando uranio, que tenga nuclear. No lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. E Irán, con el presidente nuclear ahí mismo, cercano, por donde le dijo, si vienen con otro avión por aquí, vamos a tener un problema. ¿Qué motivó eso? Motivó que se reuniera la Organización de Países Productores de Petróleo, ¿o no? Sí. Y decidieron bajar la producción hasta que si yo qué tiempo, de manera de mantener los precios donde ellos creen que deben estar. Sí. Que ya hemos dicho en este programa que la OPE lo que no quiere es que baje el precio a un nivel en que los productores americanos de petróleo puedan tener ganancias. Porque el petróleo americano, sacarlo, yo digo americano, sacarlo, es muy costoso. Está 3 veces más costoso que lo de la OPE, quizás 4. Está entre lo que le cuesta 8 o 10 dólares el barril, a la OPE le cuesta casi 40 a un productor de Estados Unidos. ¿Se entiende eso? Y por eso ellos hacen siempre el esfuerzo de mantener el petróleo en un nivel, el precio del barril de petróleo, que no incentive, que no despierte el apetito más allá de la cuenta de Estados Unidos. Para tu información, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Lo que pasa es que el petróleo es caro sacarlo. No, y es el mayor consumidor también. Y es el mayor consumidor, ya tú entiendes. Y tiene que tener una reserva estratégica propia de una primera potencia. Sí, ¿es así? Sí, guardada. Entonces, todo eso uno lo entiende. Ayer llegó a la República Dominicana el congresista Adriano Espaillat, con una adquisición valiosísima por parte de las autoridades dominicanas en la lucha contra la campaña de descrédito al turismo dominicano. Una campaña que en lo que nosotros estamos hablando, y que sé yo cuánto, que el Congreso, que nos vamos a fajar, una campaña que ha llevado a Delta Airlines a decir que le va a conferir la cancelación de reservaciones de turismo a la República Dominicana gratis, o sea, el que lo quiera cancelar. Una que ha hecho que una orquesta por ahí diga que no viene a la República Dominicana porque debe cuidar a su personal técnico. O que un senador, jefe de la bancada del Senado del Partido Demócrata, le pida a la Casa Blanca que siga investigando las muertes de turistas en la República Dominicana. ¿Y qué hizo el congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat? Bueno, ya habló con el senador de la bancada demócrata. Se van a reunir esta semana y él dice que le va a proponer firmar un documento en que ambos insten a los estadounidenses a venir a la República Dominicana. Y se va a reunir con la embajadora. Segura y bien plantada. Entonces, esos son de las cosas que en lo que la hacha va y viene, nosotros tenemos que estar atentos. Es decir, ya yo no puedo seguir dando vuelta en círculo. No sé, el país no puede seguir dando vuelta en círculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque yo no sé si a la clase política le interesa o no. Los beneficios, digamos, de carácter electoral que pueda tener el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, los gobiernos, es lo que han hecho por el país, que han transformado. La discusión de carácter jurídico-política es de élite, Pedro. Yo lo tengo que decir con mucho pesar, pero es de élite aquí y es de élite en Rusia y es de élite en Irán
O sea, tú ves a un barrio donde se están bebiendo un par de cervezas y dicen, mira, con la Constitución todo, sin la Constitución nada, y aquí qué sé yo cuánto. Te van a decir dos cosas por privado y que saben algo, pero al final te van a decir, tú vas a poner la otra. Y te van a hablar si hay bacalao, si hay arenque, si qué hay en el colmado, si no hay, qué es lo que está caro. Eso sí saben, porque el pueblo dominicano es, cada dominicano se constituye en el mejor economista del país. Porque están relacionados con una necesidad básica, Pedro. Una necesidad básica. ¿Cuánto cobra la onza de pasaje? ¿Cuánto tú crees? ¿Tú lo sabes? 20 pesos. No, tú no sabes, Pedro, tú nunca has oído una onza. Es lo que tú has oído. Pues pregúntale a una gente. La última vez. Pregúntale a una gente, te va a decir cuánto es hasta tal sitio, dónde va la onza, dónde se devuelve, qué camina, dónde va. ¿Dónde va la voladora? ¿Cuánto es el concho que va por debajo y el que va por arriba? ¿Tú no sabías eso? ¿Tú no sabías que hay un concho que cobra, el que va por los túneles cobra más caro que el que va por arriba? Sí, porque él te dice, por debajo, ya tú sabes que tienes que pagar uno más, pero llega más rápido. Llega más rápido. Entonces, eso tú no lo sabes, pero tampoco los políticos entienden que el pueblo tiene otro código de vida. Y al pueblo lo que nosotros tenemos que garantizarle fundamentalmente, sin desmedro de toda la lucha por las libertades públicas y lo demás, que no nos vamos a separar de eso, pero tenemos que garantizarles que la economía siga creciendo con estabilidad, ¿o no? Con bajos niveles de inflación y con lo que le llaman los economistas, con una expansión interna. O sea, en Estados Unidos le dicen índice de confianza del consumidor, que le llegue a la gente. Que le llegue a la gente. La expansión interna es eso. Que tenga una expansión interna. Para una expansión interna tenemos que hablar de democratización del crédito. Nadie sabe aquí, y quizás yo sea uno de los pocos que lo pueda decir ahora en este momento, los bancos, hablarle Drácula y el campo era lo mismo para los bancos. No se le puede hablar del campo. ¿A quién le van a apretar? Eso era el Banco Agrícola, eso era el FEDA, eso es cualquier agencia del gobierno, pero los bancos no prestaban, que no fueran a los grandes productores agrícolas, pero la garantía estaban en la capital. Ellos te iban a un banco. Y sí, nosotros queremos 50 millones de pesos para la producción de tal, de cacao, de café, de lo que sea. Sí, muy bien. ¿Qué te ponían? La garantía era urbana. Sí. El capital iba al campo, pero la garantía era urbana. ¿Por qué? Porque tienen con qué. Tienen con qué hacer. Y si tú preguntas Indubán, si tú preguntas La Manicera, si tú preguntas, ¿qué tú crees? Que ese proyecto de palma africana, el proyecto de piña, el proyecto de Rica, el proyecto de La Manicera, el proyecto de qué sé yo, ¿qué tú crees? Que era que le decían, ay sí, nos va a dar su tierra y su finca, ay sí, nosotros vamos a quedar con la finca ahí en la autopista Duarte, ¿no? Si ustedes no nos pagan. Eso no le sirve a la banca ni a nadie, no le sirve para eso. Eran con garantía urbana. Ahora, entre la visita sorpresa, hay que decirlo, que bueno, ¿qué yo puedo hacer? Y entre medidas de democratización del crédito, tenemos que la parte baja y mediana del sector agropecuario tiene acceso al crédito. Limitado, que tú quieras decir o no, yo no sé. Yo lo que creo es que tenemos que hablar de la economía. Alguien del gobierno, mira, ahí hay uno para Belisa, que dice que, ¿tú lo leíste? ¿Lo leíste o no? Tú no leíste nada. Búscalo aquí. Búscalo ahí. Te está hablando de la economía, no, pero te está diciendo que hay pronóstico de situaciones difíciles, pero no es para la economía dominicana solo. Es que es verdad que hay pronóstico. Pero yo lo que quiero es que nos interesemos, además del asunto de que todo común, que nos interesemos en la economía. No es posible que la clase política dominicana no siquiera reflexione sobre las medidas que ha tomado desde hace un mes y tanto, Mozart, las autoridades monetarias. ¿Por qué? ¿Y cuál es el precedente que tienen esas medidas? El precedente de esa medida fue que el año pasado garantizó que la economía creció casi 6%, 7%. Este año, todos los organismos internacionales dicen 5.5 y para el año 2025. Y dicen, no es malo, quiere decir que la economía va a estar en su potencial. Es como en tu casa, yo lo he explicado otra vez, tú dices, yo puedo tener $1.000.000 mensual. Bueno, no, porque mi capacidad de gasto y de manejo de la economía familiar
no es necesario 1 millón de pesos. Entonces te dicen, ¿cuál es tu potencial? Mi potencial, 250,000. Ok, ese es tu potencial. Entonces la economía se va a su potencial. Ahora, si bajaste de ahí, tiene problemas. Claro. Sí. ¿Es correcto? Sí. Entonces, nada, esta reflexión que quiero hacer ahora es, yo estoy de acuerdo que discutamos todo de libertades públicas, consolidación democrática, qué sé yo, todo. Pero eso no quiere decir que saquemos del debate público el tema de la economía. Decir, bueno, un partido tiene que defender a su gobierno si está adoptando medidas económicas, medidas de políticas económicas que considere correctas. Y le tiene que llamar la atención si considera que no, el liderato político. Pero todos los días, Manuel Díaz, que si va a pasar esto, que el otro agarra y se pone así con un policía. ¿No fue así? Sí. Son escenas que se le quedan a la gente de a pie, a los que están en los colmadones, a los que están en su casa, se le queda en la mente. Y la comunidad. Entonces a la gente usted no le dice, tiene que decirle al país, mire, nosotros estamos, ya la producción de miel no se hace en forma, se ha industrializado, ha caminado, ya nosotros incrementamos las exportaciones en tanto. Por ejemplo, la gente no sabe que el guandul, que es un producto rastrero que se da en cualquier parte, genera casi 70 millones de dólares a la economía. Guandules que están por ahí, que los haitianos lo siembran porque es lo que más rápido se puede comer. Entonces, nosotros tenemos que ver cada cosa de cómo desempeñamos para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan garantía de que no va a ocurrir lo que acabo de decir. Mire, lo que le dije de la señora de San Carlos, que el esposo que era billetero le dejaba 100 pesos en la alcantadera del traspatio de la pieza de San Carlos para que desayunara, comiera y cenaran todos sus hijos. Y cuidado si había que sobrar dinero para la rifa de los domingos. Siempre economizaban un chip. Hasta 1984, cuando esa realidad que yo te estoy diciendo, que fue que se prolongó hasta 1984, explotó, cuando la misma mujer en otro cuerpo fue a un barrio del Capotillo con los mismos 100 pesos que yo te estoy hablando de cuando yo vivía en San Carlos, cuando nací en San Carlos, a seguir manteniendo a la familia. No se pudo. Le dijeron, no. Dijo el Fondo Monetario Internacional que ya eso no alcanza. Que usted tiene que buscarse mínimo 350 pesos para comer diariamente en su casa. La señora se puso las manos en la cabeza y ahí se produjo la gran crisis, la gran poblada que produjo al menos 125 muertos. ¿Qué? ¿Vamos a esperar otra poblada? ¿Qué? ¿Vamos a olvidarnos de lo que es? ¿Vamos a creer que ya estamos en el cielo? No, tenemos que seguir atendiendo a la economía. El turismo puede tener problemas, vamos nosotros con política, pero ¿quién es que va a apoyar? Ah, no, espérate, estamos resolviendo el problema de si con todo con la Constitución o nada con la Constitución. No, Pedro. Hay que tener en un momento, simultáneamente se trabaja con esto y se trabaja con lo otro. El presidente fue a Panamá, el presidente sabe por qué fue a Panamá. No solamente que vinieron a invitarlo, el propio presidente electo, sino que el país necesita una integración con Centroamérica, sino que necesitamos incrementar nuestras exportaciones, necesitamos reducir el déficit comercial con Centroamérica, que lo tenemos. Entonces, si yo estoy hablando de disparate, bueno, pues vamos a seguir con esta vaina, vamos a poner el diputado, amigo nuestro, Cross, así, con que le quitó el palo al policía, o el otro, porque es de los dos bandos. O el otro que dice que al Estado no se... ¿Cómo que no se...? No se le desafía. Que el Estado tiene todo el poder para imponer lo que le plazca. Pues mira, ni eso ni el otro. Es lo que yo estoy diciendo. Sí. Bueno, tenemos hoy a un buen amigo, hijo de su papá, ¿verdad? De la generación, Wellington Arnau. Yo me acuerdo de su papá, buen tipo, buena gente, valiente, demócrata, progresista. Quien es diputado y es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Sí, yo echamos muchos pleitos juntos. Wellington Arnau. Pero con el papá, porque este muchacho tú no habías nacido, él no había nacido cuando tú... No, yo lo vi chiquito en la casa de ellos. Y le daba su cocotazo también. A eso. Sí, era muy circunspecto. Pero él y yo éramos muy amigos. Y estábamos juntos en el maglutismo. ¿Cómo es? Maglutismo. Vamos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato con esta interesante entrevista con este joven candidato, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Nos vemos en un momento. Nuestro objetivo está bien claro:
de mantenerlos a todos ustedes bien enterados de las principales informaciones que ocurren en cualquier parte del mundo. Gracias por compartir con nosotros. Ahora pasamos a las noticias internacionales. El 22º aniversario de la cesión de Hong a China por parte del Reino Unido acontece entre fuertes tensiones. Miles de ciudadanos han intentado acceder al Parlamento de la Región Administrativa Especial para protestar contra una reforma legislativa que permitiría la extradición al país vecino. La policía ha utilizado gases lacrimógenos y gas pimienta. La jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, cuya dimisión piden los manifestantes, ha asegurado haber escuchado a la sociedad, pero no ha ido más allá. Londres traspasó la soberanía de Hong Kong a Pekín en 1997, pero el territorio goza de más libertades de las que hay en el gigante asiático. Tras 2 semanas de protestas, los manifestantes piensan que China quiere aumentar su control con la posibilidad de las extradiciones, una normativa además que podría lastrar la economía. El desempleo en la Unión Europea alcanzó en mayo un nuevo mínimo histórico en 11 años de registros. Según los últimos datos disponibles, la tasa media de los 28 miembros de la UE se sitúa en el 6.3% frente al 6.4% de abril. Solo dentro de la eurozona, el desempleo alcanzó un 7.5% frente al 7.6% de abril. La estadística del Eurostat incluye el porcentaje de todas aquellas personas de entre 15 y 74 años que no tienen trabajo, están disponibles para trabajar y lo buscan de forma activa. La encuesta se realizó en vísperas de las elecciones de la UE y muestra cómo España ha experimentado un importante descenso de casi 2 puntos con respecto al año pasado. Ha bajado del 15,4% al 13,6%, pero sigue siendo el segundo país comunitario con más desempleo. Las cifras son bastante diferentes en función de cada país de la UE, mientras que Alemania solo ha habido un 3,1% de desempleo en el mes de mayo. En Grecia la cifra ha sido 6 veces mayor que la cifra alemana, llegando hasta el 18%. Pese a la masiva salida de jóvenes del país heleno, más de 350,000 desde 2010, el desempleo juvenil roza el 40%. Vuelven a cazar ballenas. Japón reanuda su controvertida captura comercial de cetáceos en sus aguas, una práctica que oficialmente los japoneses no llevaron a cabo en las últimas 3 décadas y que motivó su retirada de la Comisión Ballenera Internacional, organismo que veta la caza de los gigantescos mamíferos marinos. La campaña ballenera durará un semestre. Las autoridades niponas han fijado una cuota máxima de 52 ballenas de la especie Mike, 150 de rorcual bright y 25 de rorcual común. La comunidad internacional ha criticado duramente la medida. Los japoneses, que abogan por el uso sostenible de recursos marinos, no podrán volver a cazar ballenas con fines científicos en aguas del Océano Antártico. La práctica fue declarada ilegal en 2014 por considerarla pesca encubierta, pero hacían caso omiso. En las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora llegó el momento de nuestra primera pausa y luego continuamos con más de Diario de Cuatro.